Damos la bienvenida a Cristian Torres Bermeo, él es secretario de Gestión de Riesgos, magíster en Dirección de Empresas, concursos en emergencias humanitarias urbanas, especialista en programas de gobernanza y liderazgo político, también ha realizado cursos para la preparación de gobierno y políticas públicas, además ha participado de talleres de normas mínimas de ayuda humanitaria, Proyecto Esfera, entre otro importante recorrido, tanto académico como de experiencia. Es nuestro invitado el día de hoy. Damos la bienvenida, secretario. Gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, Mercy y Blanca. Un saludo para todos y todas las personas que nos están escuchando también en la defensa. Muy buenos días, secretario. Es importante que la ciudadanía conozca. Primero, la de riesgos se ha caracterizado siempre por lanzar alertas tempranas. Lo hemos visto en algunas investigaciones que han cruzado por la defensa. Y en este caso, en que un fenómeno climático asoma, ¿qué es lo que tienen como urgencia y cuáles son las medidas que ya están tomando desde la Secretaría de Riesgos? Mira, Blanca, desde el primer trimestre del año ya comenzaron a haber señales que podrían indicar un fenómeno del niño, aun cuando estábamos dentro del fenómeno de la niña, que nos azotó por 3 años seguidos, no solamente el país, sino a todo el mundo. Por lo cual, el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, el ERFEN, que es un grupo de científicos técnicos, en donde está el INOCAR, está la SPOL, la Secretaría de Riesgos, entre otros, definieron un indicador en el cual nos iba a decir ciertos parámetros para que cuando estos se cumplan, podamos declarar un fenómeno del niño, como lo hicimos el día lunes desde la Secretaría de Riesgos y se comunicó a través del COE Nacional. Ante la inminencia de la ocurrencia del fenómeno del niño, la Secretaría de Riesgos, pero en principal el gobierno ecuatoriano en representación del Estado, creó un plan de acción específico para esta amenaza que, si bien es cierto, suele suceder cada cierto tiempo en nuestro país, hay que darle una atención específica por todo el historial de destrucción que ha causado en el territorio nacional, por lo cual se creó un plan de acción específico interinstitucional que guía la política pública desde los niveles ministeriales hasta las prefecturas y municipios para que sean aplicados dentro de cada uno en su marco de responsabilidad. Este plan de acción tiene un presupuesto aproximado de 266 millones, en el cual está siendo priorizado dentro de los presupuestos de corriente e inversión de cada ministerio. Te voy a poner un ejemplo. La Secretaría de Riesgos recibió en este caso un incremento presupuestario de 70 millones de dólares. ¿Para qué? 63 millones aproximadamente para invertir en la empresa pública del agua para que a través de esta empresa se pueda hacer limpiezas, desasolves, dragados y mantenimiento de los proyectos hídricos del manejo de agua que están en la costa ecuatoriana, específicamente en los ríos y guayas. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos previniendo que cuando haya el aumento de precipitaciones de lluvias y tengan que desfogar agua, estas mega obras de presas, no causen inundaciones a los lados y que también las presas funcionen. Esto no ha tenido el mantenimiento adecuado y es por eso que estamos invirtiendo ese monto que es elevado en esta área. También recibimos un incremento de presupuesto para poder adquirir bienes de asistencia humanitaria. Como ustedes saben, la Secretaría de Riesgos, cuando sobrepasan las capacidades de municipios, ingresa también a poder suplir esas brechas que existen de atención a las personas, no solamente con los bonos de contingencia que también existen, que los efectiviza el Ministerio de Inclusión Económica, sino también con kits de alimentos de 3 días, 15 días, limpieza, higiene, entre otros kits que ya estamos adquiriendo actualmente en la Secretaría de Riesgos para poder tener en inventario, y que básicamente lo más probable, aunque también nos puede tocar al gobierno actual responder, pero lo más probable es que le toque el siguiente y que no encuentre una Secretaría de Riesgos sin un solo kit que poder entregar a la población. En ese sentido de responsabilidad estamos trabajando con todo el pie en el acelerador en estos momentos para poder llegar a cumplir con la ejecución presupuestaria, adicional a todas las otras acciones que no necesariamente significan compras, sino también coordinación, capacitación a los municipios y prefecturas y los diferentes actores que responden en las emergencias. Ok, merci. ¿Qué tan preparado está Ecuador? Con todo este repaso que se ha hecho, se tenía información previa de que se venía este fenómeno del niño. También tenemos asentamientos en zonas bastante riesgosas y es también territorio históricamente conocido en donde es el más afectado, tanto por inundaciones como por deslaves. ¿En un cuánto por ciento está preparado Ecuador quizás para lo que se contempla cómo podría venir este niño? Hay muchas diferencias entre los fenómenos del niño anteriores
específicamente el 97 y 98, que fue el que mayor impacto causó, porque hemos tenido fenómenos del niño después a lo que estamos ahora. Hoy existe un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos y hay una particularidad que este sistema hace que todos trabajemos en conjunto en los diferentes niveles de gobierno en este tema, por lo cual hay un mejor grado de preparación. Yo no, la verdad, prefiero nunca decir si estamos preparados o no, porque por un lado, si yo digo que estamos preparados, genera una sensación de confianza que es muy peligrosa. Y por otro lado, si yo digo que no estamos preparados, estoy desconociendo todo el trabajo de bomberos, policías, Fuerzas Armadas, municipios, entre otros, que están trabajando día a día para poder trabajar en gestión de riesgos, desde la prevención hasta la respuesta a las emergencias. ¿Cuáles son las provincias que tienen mayor cantidad de adecuación de albergues? La adecuación de albergues más se concentra en... A ver, los albergues, ¿cómo funcionan? No, el país no tiene una infraestructura específica que diga este es un albergue que va a ser utilizado en inundaciones. El proceso es que Secretaría de Riesgos, junto a los municipios, califican infraestructura que pudiese ser utilizada como albergue. En esto ya hay más de 1.000 infraestructuras identificadas y vamos a continuar haciéndolo mientras nos dé el tiempo, porque mientras más infraestructura ubiquemos, más cerca de la población va a estar. Esta infraestructura tiene unas ciertas características mínimas como acceso al agua, energía eléctrica, vías, entre otras, y se activan cuando es necesario, es decir, cuando hay la evacuación o cuando la gente lamentablemente perdió su vivienda, se trasladan a estas infraestructuras calificadas que en lo posible tratamos de que no sean escuelas para no interrumpir la educación. Sin embargo, hay momentos en que en realidad no queda de otra y lo que hacemos es tratar de reubicar a la gente lo más pronto posible cuando se están utilizando escuelas. Bodegas, casas comunales, ¿son lugares quizás que cumplen las condiciones para que las personas puedan estar ahí mientras se calma un poco este tema? Sí, canchas con techo, obviamente, coliseos, juntas parroquiales, a veces usamos hasta iglesias que nos pueden servir para tener a la gente en un lugar con condiciones mínimas mientras está la emergencia. Ahora, es una situación crítica la que pasa el país en torno a la inseguridad. Si bien antes estas familias se negaban a dejar sus viviendas, ahora quizás va a ser peor. ¿Cómo van a trabajar esa parte ya de logística en territorio? Mira, hay muchas complicaciones, tienes toda la razón, sobre todo lo vivimos en Esmeraldas, en la última inundación de los primeros días de junio, en los cuales las personas en una posición totalmente entendible no querían dejar sus viviendas porque lo más probable es que cuando regresen no encuentren sus bienes. Por lo cual ahí viene un trabajo muy de territorio, tanto con municipios, con la policía, Fuerzas Armadas y Secretaría de Riesgos, para poder hasta cierto punto convencer a la gente de salir de sus viviendas que están afectadas para que puedan ir a los alojamientos temporales o los albergues. Y sí, esto es un trabajo muy, muy de territorio ya con los municipios también. Blanca. Se conoce que los municipios debían presentar sus planes de contingencia. Ustedes ya tienen el dato como Secretaría de Riesgo y luego de esta respuesta vamos a ver un clip del presidente de las municipalidades. Primero, por favor, Cristian, adelante. Sí, Blanca, tenemos hasta el momento de 144 cantones, un 62% han presentado sus planes de contingencia o de respuesta ante el fenómeno del Niño y de las 17 provincias tenemos que 77% ya han presentado, las prefecturas, sus planes. Hay prefecturas, mejor dicho, las prefecturas han venido trabajando prácticamente desde que se sentaron, incluso algunas antes de que se sentaron en sus puestos ya oficialmente, en la prevención por el fenómeno del Niño, dado que sus competencias les da para eso, en proteger canales, ríos, encauzar, entre otras acciones que ya están ejecutando y que seguirán ejecutando hasta que el fenómeno del Niño ya se concrete o se visibilice con las lluvias. El discurso de que ya no queda tiempo, la verdad yo estoy totalmente en contra. Hasta un mismo día antes que empiecen las lluvias habrá tiempo para prevenir y eso es lo que estamos todos con el pie en el acelerador, insisto, para prevenir. Vamos a ver un clip del presidente de las municipalidades del Ecuador para que pueda de alguna manera hay un feedback con respecto a esto y a los recursos no reembolsables. Vamos a escuchar al presidente. Nosotros como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, presidido por nuestro presidente Patricio Maldonado, se ha hecho la propuesta también al gobierno nacional de que las utilidades del Banco de Desarrollo, que son aproximadamente de 58 millones de dólares, se destinen a créditos no reembolsables
a los municipios afectados por el fenómeno del Niño para que prioricen obras de preinversión y de inversión destinadas a la preparación y respuesta del fenómeno del Niño. Es decir, que se puedan realizar en territorio obras de mitigación, como por ejemplo la construcción de muros de contención, el arreglo también o la repotenciación de infraestructuras básicas, como por ejemplo temas de agua y saneamiento. Bien, con este tema se ha hablado algo, se lo ha puesto sobre la mesa el asunto de los recursos. Se lo ha puesto sobre la mesa y el presidente ha indicado la realidad, que son 300 millones de dólares que están disponibles en el Banco del Estado, el Banco de Desarrollo, para que los municipios y prefecturas puedan acceder a estos préstamos para hacer obras de prevención. El tema, hay una realidad también que bien lo pudiesen conversar con el gerente del banco, es que no hay muchos proyectos presentados para prevención. Entonces ahí hay una disonancia, ¿no? O sea, por un lado exigimos recursos, pero por otro lado no tenemos ni los proyectos ni tampoco los hemos presentado. Sin embargo, hay que tomar en consideración que los municipios deben priorizar su presupuesto para prevenir. Hay muchos ejemplos que pudiésemos dar que en ciertos casos municipios, ¿cómo te explico?, organizan conciertos o actividades varias en vez de prevenir, y no estoy criticando a nadie, pero esa es la realidad. Por lo cual hoy sí estamos viendo muchos municipios y prefecturas que están priorizando, y eso es muy importante en temas de prevención. Aparte de esto, también hay líneas contingentes que el presidente con el Ministerio de Finanzas ha podido conseguir en estas últimas semanas y meses, que estarán disponibles para cuando suceda la emergencia, que también es importante prepararnos para responder. Si bien es cierto, la prioridad hoy es la prevención, pero inevitablemente vamos a tener que responder, ya sea, insisto, por el niño o porque recordemos que estamos expuestos a terremotos, a tsunamis, entre otras cosas. Por lo cual, estas líneas contingentes que ya suman más de 400 millones de dólares, ya sea para este gobierno o para el siguiente, van a estar disponibles para acceder en un corto tiempo en caso de que tengamos que responder ante hasta un desastre de origen natural. ¿Cuáles son las provincias que presentan mayor amenaza? Dame un segundito, Mercy. Importante que corrijamos un dato, no es el presidente de AMER que vimos, es el director de planificación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ahora sí, importante esto de aquí, y quiero adentrarme a una pregunta a propósito de quieren plata pero no tienen planes, y me parece irrisorio, porque una de las situaciones que ha ocurrido, Cristian, cuando pasan desastres naturales es que hay una detección inmediata de la falta de prevención que se trabaja desde los GATS. Ahora, hay un doble llanto allí, porque los GATS siempre dicen, pero yo no tengo recursos para trabajar en prevención, que eso también es muy debatible. En este tema del fenómeno del niño, ustedes hablan de también la inminente falta de planificación y prevención de los municipios costeros, sobre todo, que van a ser los más afectados. Ese es un problema que no es de ahora, Blanca, es un problema que viene arrastrándose de muchos años atrás. Cuando yo leo que municipios no tienen fondos, yo quisiera ver cuál es la ejecución que tienen los municipios. Es un poco difícil acceder a esa información. Sin embargo, con respecto a la planificación, lo que sí hemos venido trabajando junto a AME, inclusive, de hecho, liderando con AME, ellos también muy preocupados por la situación de los municipios referente a la planificación y la ejecución de obras de prevención. Hemos venido trabajando para poder asistir técnicamente a los municipios para que puedan preparar sus proyectos. De hecho, hicimos un barrido a inicios de la alerta, que fue en mayo, junio, un barrido de todos los proyectos que se necesitarían levantados por los mismos municipios, y esa información se la dimos al Banco de Desarrollo para que esos proyectos los prioricen cuando los municipios presenten sus proyectos. Ahora, también son 221, hablando de manera general, son 221 municipios, son 221 realidades distintas. El Banco de Desarrollo no deja de ser un banco por el cual debe respetar el Código de Finanzas, el código que rija a los bancos, por lo cual se mantienen cupos, hay restricciones también para dar créditos no reembolsables. Entonces, hay una mezcla de cosas ahí que hay que ir corrigiendo, y esto también volvemos a un punto que siempre, incluso aquí en la defensa se ha hablado, es que no tenemos ley de gestión de riesgos. Esa ley es la que va a permitir romper esos candados que existen respecto al financiamiento, a la recaudación, a la planificación, compras públicas, entre otras cosas más, que esperemos que la nueva asamblea que se posesiona pronto pueda
priorizar y terminar el trabajo que ya se empezó, porque la ley de gestión de riesgos quedó ya con el informe para el segundo debate. Básicamente faltó solamente debatir en la segunda instancia para que se apruebe o se archive la ley, por lo cual hay un trabajo ya avanzado y esperemos que la nueva asamblea lo pueda culminar en este periodo corto, pero que ya tienen el trabajo bastante avanzado con respecto a esa ley. Bien. Merci. Bueno, justamente le consultaba cuántas son las provincias en donde se identifica mayor riesgo y quizás cuántas personas podrían estar siendo movilizadas de estos territorios. Mira, el total de provincias que están expuestas al fenómeno del Niño son 17, 144 cantones, con más de 1,5 millones de personas expuestas, ya sea a inundaciones o a movimiento en masa. ¿Qué quiero decir con expuestas? Que están en territorios que de darse ciertas condiciones se podrían ver afectadas, no significa que necesariamente van a ser afectadas. Uh-huh. Las estimaciones dan cuenta de más de 50,000 personas que pudiesen ser impactadas o damnificadas de esta emergencia, lo cual es un número bastante fuerte, son casi 10,000 familias, más de 10,000 familias que pudiesen verse afectadas. Y te pongo un dato en consideración para que podamos tener la magnitud de lo que podría ser el fenómeno del Niño. El año 2023, que estamos cursando en este momento, está en el top 4 de la mayor cantidad de lluvias que ha recibido el país desde que se tiene registro. Es decir, solamente está después del año 97, que fue un fenómeno del Niño, del 82, que también fue un fenómeno del Niño, y el 23, que no fue un fenómeno del Niño en curso en el invierno, nos dio el tercero más alto registro de lluvias en la historia del país. Por lo cual, si tenemos un fenómeno del Niño fuerte, será más que este año, y si tenemos un fenómeno del Niño moderado, será parecido o incluso más que este año también. El sector productivo hace algunas semanas, justamente cuando ya se empezó a hablar de esta alerta, manifestaba de que estaban solicitando que se dragaran los ríos, que se colocaran muros de contingencia, que se prepararan caminos vecinales. Ellos estaban haciendo su parte, según los representantes de las cámaras que conversarán con nosotros. ¿Cómo ha sido la articulación también con este sector tan importante que sin duda es uno de los altamente afectados también? Sí, cuando nosotros iniciamos con la alerta amarilla un recorrido por todas las provincias con el señor vicepresidente, y en la mayoría de estas reuniones del COE provincial, liderado por el gobernador o gobernadora de cada provincia, estábamos con el vicepresidente y varios ministros, sí llegamos a acuerdos en territorio de que los COE provinciales se articulen con la empresa privada. ¿Por qué? La empresa privada tiene varias características que siempre tiene toda la voluntad de ayudar, y de hecho lo hace en la respuesta y también en la prevención. Pero lo que queríamos ahora es articular para que esos esfuerzos no se sobrepongan a otros y no se desperdicien recursos. La empresa privada también tiene maquinaria, también tiene ciertos insumos que pueden ayudar, por lo cual se ha puesto de acuerdo para que intervengan en ciertas partes. Hemos también ido a darle información técnica a cámaras de acuacultura, bananeros, camaroneros, entre otros, para que con esa información que se generó en mayo del 2023, técnica, también ellos puedan hacer sus planes de prevención, de continuidad de negocios, de recuperación, entre otros. Por lo cual seguimos trabajando con la empresa privada de la mano. Y obviamente cuando sea el momento de responder, siempre hemos contado con el apoyo de la empresa privada y estoy seguro que lo seguiremos contando. El presidente de la República ha hablado también de pedir ayuda internacional, de obtener recursos, de hecho, de la comunidad extranjera. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Da tiempo quizás para poder concretar algún tipo de estos créditos y ayudas? Sí, como te dije, los créditos contingentes que ha conseguido el señor presidente ya suman más de 400 millones de dólares. Y, por ejemplo, hoy ya nosotros, como Secretaría de Riesgos, estamos contando con el apoyo de Cruz Roja, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, del Programa Mundial de Alimentos, ya trabajando desde ahora en temas de prevención con financiamiento no reembolsable, que lo estamos ejecutando con todos los municipios y prefecturas. En tema de incendios forestales, justamente, estamos preparándonos, como que nuestra mentalidad dice fenómeno del Niño, lluvias, inundación, pero sin embargo también hay otros tópicos, ¿no? Lo que hablábamos, los deslaves, muchas carreteras que se van a interrumpir y los incendios forestales que ahora mismo son una amenaza, no solamente en Ecuador, sino en otros países. Se cuenta con un contingente suficiente, los bomberos vemos de que hacen lo que pueden y también con los helicópteros que se está ayudando mucho, pero cómo también no descuidar a ese sector. Sí, el día martes en Ambato hicimos la entrega
de 255 kits de incendios forestales para bomberos. Se vieron beneficiados más de 40 cuerpos de bomberos. Obviamente priorizamos los que no tienen muchos recursos, porque asimismo como los municipios, exactamente igual, son 221 cuerpos de bomberos, 221 realidades distintas respecto a presupuesto. Entregamos estas herramientas forestales que contemplan casco, mochilas para hidratación, entre otras cosas más. Se los entregamos a los bomberos. Esto para fortalecer. Por otro lado, la Secretaría de Riesgos viene realizando ya desde algunos años atrás un proceso de acreditación de brigadas de respuesta a incendios forestales. ¿Qué significa esto? Son equipos de los cuerpos de bomberos. Nosotros los acreditamos para que cumplan una cantidad mínima de personal, equipos, técnicas, capacitación, para que cuando un cuerpo de bomberos en una ciudad cualquiera ve sobrepasadas sus capacidades en un incendio forestal, pueda ir un equipo acreditado a apoyarlo. Esto ya pasó hace poco en Loja, pasó en el Distrito Metropolitano de Quito, y también en Riobamba hemos enviado brigadas de refuerzo y están funcionando bien. Obviamente siempre va a ser necesario más, y por eso es que vamos a seguir trabajando a largo plazo. Las nuevas autoridades también no creo que vayan a dejar de hacerlo, en acreditar nuevos equipos y también adquirir equipos para poder donarle a los cuerpos de bomberos. Bueno, trabajando en diferentes frentes. Blanca, ¿alguna inquietud? Sí, importante, Cristian. Una de las situaciones que he podido ver en territorio cuando ocurren desastres naturales es esta inminente un grito a riesgos, diciendo que no son la Secretaría de Riesgos, que son la Secretaría de Desastres. Quiero que le dejes claro a la ciudadanía qué es lo que tiene que hacer riesgos en el niño. Ya se ha hablado a lo largo de esta entrevista que todas las acciones que están tomando, pero que se quede claro cuál es la competencia y qué es lo que esperan de los municipios en torno a este tema. Porque una de las cosas, y lo pregunto específicamente por experiencia personal, una de las situaciones que siempre se da, y que eres secretario de riesgos, me puedes dar la razón en esto, es que llegas a un territorio de desastres y dicen, y encuentras este doble discurso de la Secretaría de Riesgos está haciendo esto y el municipio dice, no, a mí no me han dicho nada. Entonces es importante que se ponga sobre la mesa para poder agarrar esta respuesta y ponerla cada vez que sea necesario cuando llegue el fenómeno del niño. Gracias, Blanca. Mira, la competencia de la gestión de riesgos inicia con los municipios, quienes son los dueños del territorio y quienes están más cerca de la población. De hecho, los municipios cuentan con su entidad adscrita, que son los cuerpos de bomberos, quienes son los que, la verdad, primero responden siempre ante la población. Luego de eso, cuando sobrepasan las capacidades de los municipios, se vaya al nivel de prefectura, al nivel de COE provincial, y cuando sobrepasan las capacidades de esta también, ahí es cuando ingresa a responder la Secretaría de Gestión de Riesgos, y es por eso que nos estamos preparando con los insumos adecuados para que, insisto, cuando sobrepasen las capacidades de los municipios, ingresa la Secretaría de Gestión de Riesgos a mover todo el contingente necesario. La Secretaría de Gestión de Riesgos, aparte de esto, también es la emisora de la política pública. Hemos elaborado el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, el Plan Nacional de Respuesta, y también continuaremos dando el soporte técnico a los municipios para poder, cuando tienen necesidad de hacer estudios específicos de geotécnica, entre otros, poder ayudarlos, no solamente a la Secretaría de Riesgos, sino también con el Instituto de Investigación Geológica, entre otros. Por lo cual, para la ciudadanía, la primera, también lo que tiene que hacer la ciudadanía, aparte de prepararse ante el fenómeno del niño, es exigir a sus autoridades locales qué están haciendo en mi sector, en mi barrio, por el fenómeno del niño. Esto es un trabajo en conjunto, multinivel, multisectorial, y el gobierno está dando los pasos adecuados, creo yo, adecuados para poder prepararnos, pero es un trabajo de todos. Si va el gobierno por un lado, los municipios por el otro, la verdad no tiene ningún sentido y no va a tener resultado. Tenemos que ir todos hacia el mismo camino, que es la prevención, y prepararnos para responder. Y qué bueno que se sepa. Y con respecto a este poblado de la sierra, ya con esto termino, que está en peligro de derrumbe nuevamente, ¿ha habido algún avance de eso? ¿Tienen información? Seguimos trabajando, si te refieres a la UCI, y en el área de la UCI Chunchi. De hecho, en Alausí instalamos una oficina técnica para que tengamos personal exclusivamente dedicado a la UCI y a Chunchi. Declaramos hace poco una alerta amarilla también, hace 3-4 días, en un sector en el cual está presentando deslizamientos, para tomar las medidas de precaución adecuadas y a tiempo, junto con el municipio, que son los responsables de su territorio.
Listo, muchísimas gracias, Cristian, por venir a La Defensa. Bienvenido siempre. Gracias, Blanca, y quería dar un último mensaje para la población, ya dado que, insisto, no es un trabajo solamente de las autoridades, sino también de la población. Nosotros también en la página web a www.alertasecuador.gov.c podemos encontrar toda la información, tanto técnica como para la población del fenómeno del Niño y para todas las familias que sabemos que estamos en zona de amenaza por inundación. Debemos recordar que tenemos que tener siempre nuestro plan familiar de emergencia y nuestra mochila de emergencia. En nuestro plan familiar de emergencia, en familia, en épocas de normalidad, podemos discutir qué vamos a hacer cuando el agua comience a subir, apagar los electrodomésticos, irnos a la casa de un familiar que está en zona segura, entre otras cosas. Y siempre en este plan debemos priorizar niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes tienen un mayor grado de vulnerabilidad, por lo cual hay que atenderlos con mayor ímpetu. Listo. Agradecemos al secretario de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, quien ha conversado de todo lo que vienen haciendo, hacia dónde apuntan, la preparación que se mantiene en territorio y también la coordinación con los gobiernos seccionales, tanto parroquiales como municipios y prefecturas, lo cual esperemos realmente que dé los resultados para evitar una vez más todo este tipo de afectaciones tan graves que vive la población y sobre todo de que no existan desastres mayores. Agradecemos, es nuestro invitado de esta mañana.